Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás caminando solo o sola, Leo, en esta vida, en este mundo. Siento que te preocupa mucho volver a empezar otra vez o te preocupa de repente la soledad, Leo, ¿vale? Con esto no digo de que tú estés llorando de esquina a esquina, no, porque ya los veo ya, con lo orgulloso que son. Richard, yo nunca siento soledad. Vale, Leo. Es lo que yo estoy viendo con el cuenco tibetano, porque ya los conozco, Leo, a veces se pasan de arrogantes. Y disculpa que alguien te lo tiene que decir. Siento, Leo, que esta situación inclusive te quita el sueño y algunos de ustedes tienen como pesadillas. Te preguntas quizás, ¿qué va a ser de mi vida de aquí cuando tú tengas, yo qué sé, 50, 60, 70, 80, 100 años, cariño? ¿Quién dice? Y a lo mejor vives como Matusalén, infinitamente, corazón. Pero te preocupa mucho tu futuro. Ya no es cuestión de pareja, sinceramente. Es cuestión qué es lo que te viene en el futuro, si a lo mejor de repente por X motivos te quedas solo o sola en esta vida. Leoncito. Aunque muchos de ustedes, Leo, a veces muestran un carácter muy fuerte, por dentro es como si tú fueras un gatito. Y los gatitos, cariño, es cierto que son muy independientes, los gatos. Pero los gatos necesitan estar en casita, protegidos, ahí, en su hogar, mi querido Leo. Siento que muchos de ustedes te preocupa esto. El futuro, tu presente, la soledad, o quizás estás sin pareja y te preguntas si toda tu vida va a ser así, o qué va a ser de tus hijos también. Estás pensando, reflexionando, meditando. Vamos a ver, corazón. Signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Leo, cariño. Me sale Cáncer. Me sale Capricornio, Escorpio, Tauro. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Leo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Me sale la carta de la justicia, mi querido Leo. Muy bien. Es como que estuvieras pidiendo que el karma llegue, por decirlo así. Estás pidiendo justicia divina, Leo. Siento como que muchos de ustedes sienten que no es justo lo que posiblemente una persona te está haciendo o lo que tú estás viviendo en estos momentos. Sientes como que no te mereces todo esto, Leo.
muchos de ustedes. La carta de la justicia, cariño, llegará a ese grupo de personas, porque tú estás pidiendo justicia divina, pero todo déjalo en manos de Dios, en manos del universo. Va a llegar. Hay una persona que se porta muy mal contigo, muy mal. Hay una persona que se portó muy mal contigo también. Pero a veces es como que llega, como que no pasará nada. Muchas veces inclusive parece como que el mundo entero, como que tu entorno piensa que aquí la persona problemática o la persona mala o malo eres tú. Han llegado a esa conclusión de pensar, cariño. Por eso que tú quieres justicia, por eso que tú quieres prácticamente que tu entorno se desengañe y se dé cuenta que las personas que han cometido lo que es un error son ellos, no tú. Este mensaje tienes que llevarlo lo que es en el amor, en el trabajo, en la familia. Está necesitando justicia. Y la justicia sale como carta guía. ¿Qué quiere decir? Que el karma llega para ellos. Y no sé si esto ya te lo había dicho hace una semana. Te lo está repitiendo constantemente que el karma llega para ellos. Hay una persona que va a pagar. Leo. ¿Vale? Lo siento mucho por ellos. Vamos a ver qué más me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Por qué me sale carta guía, carta consejo, la justicia? ¿Qué mensaje quiere entregar? La sacerdotisa, cariño. Puede estar relacionado con personas mayores. A lo mejor, yo que sé, corazón, tu adorada suegra, tu adorado suegro, ¿por qué no? O de repente, corazón, también relacionado con las leyes, porque la sacerdotisa también representa lo que es abogados, también, ¿vale? O una persona mayor. La carta, cariño, del Rey de Pentáculos. Personas que a lo mejor no quieren reconocer sus errores, o personas que te tienen deudas o algo relacionado con el dinero, cariño. Sinceramente, aquí me sale una persona mayor y una persona joven. ¿Qué quiere decir, cariño? Que muchos de ustedes han estado lidiando o están lidiando con personas que posiblemente, corazón, son muy aniñados, aniñadas. Esa es la palabra, ¿vale? Es como que no quieren dejar la falda de mamá o la protección de papá. Es esto, ¿vale? Está lidiando con personas que son un poco inseguros, inmaduros, cariño. Está lidiando, sea hombre, sea mujer. No saben lo que quieren en esta vida. La carta del 7 de copas y la carta de la reina de bastos. Continuamente te hace recordar o continuamente te hace saber que tú eres mala persona. Esto puede ser la familia también. A lo mejor los hijos, a lo mejor yo que sé, la familia, te hacen recordar. Te hacen recordar como que a lo mejor de repente tú estás cometiendo un error, Leo. O de repente tu expareja o tu pareja te dice, tú eres la culpable que esté viendo este problema en este momento. Por ti, mi hija, mi hijo es así. Por ti se fue de la casa. Por ti hemos perdido ese carro. O sea, como que todo lo malo te lo chantan a ti, mi querido Leo. Todo lo malo. Por tu culpa te saqué los cuernos, porque no me dabas lo que yo pedía. ¿Vale? Hasta de eso te hacen la culpa, cariño, de su calentura. Es esto. El que nace perro, perro es. Ya está. O perra. El que nace perro, perro es, cariño. No vengan a decir que no. Ay, Richard, pero yo soy de la raza chihuahueña. Uy, los peores, cariño. De la raza chihuahueña, Richard. Yo no muerdo. ¡Ah! Yo no muerdo, solo ladro. Es que son los peores. Eso te agarran, cariño. Son como ratas. Te agarran y te destrozan la piel. Hasta de eso te hacen culpa, cariño. Uy, de verdad. Yo no sé con quién estás lidiando, pero sinceramente, corazón, yo creo que tú debes tener más de 20 años, ¿no? No estás para que estés cambiando pañales, cariño. Porque estás lidiando con una persona que se siente baby. Se siente baby, Leo, sinceramente. Estás con un inmaduro, una inmadura, ¿vale? Con una rata de 2 patas, un bicho rastrero. Pero así te gustan, cariño, así te gustan. Richard, me van los hombres malos, Richard, que me dominen. Necesito a alguien que me domine porque soy una leona salvaje, un león salvaje. Necesito fuego. ¡Fuego! Por Dios. Por estar buscando hombres malos y hombres malas que te dominen, terminas como terminas. Es que eso es algo que no quieres entender. Te sientes batichica, cariño. Te sientes el Capitán América y te las buscas malas y malos.
Y mira cómo estás ahora. ¿No te das pena? A ver, un mensaje del tarot de los ángeles. Vamos a ver, corazón. Es que de verdad, te van los retos. Te van los retos. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice? 7 de tierra. Escucha, corazón. Unas semillas sólidamente implantadas, acordar una pausa temporal, enfrentarse a unas inquietudes inútiles. Cariño, todo lo que siembras vas a cosechar. Si tú obras bien, te van a venir cosas buenas. Si hay un problema, mi querido Leo, ya está, allí está el problema, pero tampoco te lo tomes tan a pecho. No te comas la cabeza, Leo, porque al final te vas a quedar calva o calvo y vas a terminar en el, yo qué sé, internado, corazón. Me van a decir, Richard, aquí hay un paciente que siempre dice, tarot, las cartas no mienten, tarot, las cartas no mienten. Está loca, está con una camisa de fuerza. Y van a pensar que yo soy el causante de tu locura, Leo. Van a pensar que yo soy el causante. No, es que tú ya estás loca. Tú ya estás loco, cariño, para enamorarte de esa persona que encima es horroroso y horrorosa y te hace sentir mal y sigues pensando en esa persona. Te va esa chispita de toxicidad, cariño. Entonces, ¿por qué no te buscas una persona buena, cariño? Ah, Richard, es que no, Richard, me gusta el Kevin de la esquina, Richard. Me gusta estar con su música cantando. Tengo una pituca que me gusta mucho. Cantando la música de Tongway. Paso la noche llorando. Paso la noche sufriendo. Pituca. Pero sin embargo pasa un chico con un portafolio de la universidad. Ay, no me gusta, Richard. Es muy soso, es muy tonto, Richard. No, Richard. Demasiado bueno. Necesito adrenalina. Así son ustedes. Luego se queja. Leo, búscate una persona buena, de verdad. Déjate de tonterías ya, sinceramente. Es que yo no sé qué pasa contigo, corazón. ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves, cariño? Porque por último ni venosos son. Ni venosos son, porque no van al gimnasio. No te entiendo, Leo. No te entiendo. No te compliques la vida. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, mi querido Leo, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Si tú empiezas a hacer las cosas bien, todavía estás a tiempo, no te vas a quedar sola ni solo, cariño. Pero si tú haces las cosas mal, te veo con 50 gatos y 2 copazos de vino. Vina negra, ¿vale? En catalán, vina negra, cariño. 2 copazos de vino. Corazón, ahí te veo. Luego los gatos te comerán, ¿vale? Eso sí. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2. La carta de la muerte, todo puede pasar, ¿vale? Porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Alguien que supuestamente ya no está en tu vida, vuelve otra vez, cariño. Y como a ti te va la parte tóxica, corazón, eres radioactiva, sinceramente, y radioactivo, corazón. Pues lo darás lo que es una oportunidad, seguro. Si has preguntado lo que es trabajo o proyecto, vamos a suponer que si te han echado el trabajo, volverás otra vez a ese trabajo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía, mi querido Leo. ¿Qué nos quieren decir en economía, mi leoncito, cariño? Tengo una pituca que me gusta mucho. Paso los días llorando, paso los días sufriendo. Pituca. Lo canta Tongo, cariño. Búscalo en YouTube. Me sale lo que es la carta del Rey de Pentáculos y la carta de la sacerdotisa, cariño. Es importante que emprendas algo nuevo, me están diciendo. O un proyecto por tu cuenta, mi querido Leo. O simplemente vas a tener la oportunidad de hablar con una persona para hacer un proyecto por tu propia cuenta, mi querido leoncito. Vas a tener una oportunidad, ¿vale? Porque la carta del Caballero de Pentáculos nos hablan de hacer algo nuevo, labrar la tierra, sembrar, y la sacerdotisa, cariño, me dicen que ya estás preparado, preparada para ese proyecto que posiblemente muchos de vosotros van a emprender. Vamos a ver qué te dice el tarot urbano. El tarot urbano, mi querido leoncito. El tarot urbano, mi querido leoncito. Me sale lo que es la carta del 5 de espadas y cierras con la carta del Rey de copas. Vale, cuidado
cuidado porque van a poner algo en las redes sociales que posiblemente te puede afectar, ¿vale? Cuidado, me están diciendo. No vaya a ser que a lo mejor, yo que sé, tu ex, cariño, la persona que te interesa, va a poner una foto con otra persona y tú te pones nerviosa, nervioso y te van a fastidiar lo que es el día. O simplemente, corazón, ten cuidado con las redes sociales. No vaya a ser que existan perfiles que te vayan a meter lo que es en un problema. Las características, Leo. Vamos a ver las características. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del sacerdote. Para muchos de ustedes posiblemente están lidiando con una persona que tiene un alto cargo. O de repente es tu jefe o tu jefa. Piel trigueña o es muy moreno o morena. Puede ser delgado o delgada, cabello negro, largo. La carta de la rueda. Muchos de vosotros, mi querido Leo, tienes contacto, comunicación con una persona que puede estar lo que es fuera, en el extranjero, o una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona es de cabello castaño o cabello rubio. Le encantan los juegos al azar, cariño, las apuestas, me están diciendo mi leoncito. Vamos a ver. O también, ya que tenemos dos cartas juntas, Leo, posiblemente es una buena fecha para las apuestas. Si a lo mejor de repente quieres comprar una lotería o algo por el estilo, es una buena fecha. La carta del 10 de bastos, mi querido Leo. Me dicen, muchos de ustedes van a hacer un cambio o hay una persona que va a hacer un cambio. Hay una persona que deja todo, Leo. Me dan a entender como que o renuncia posiblemente a su país, o renuncia a su casa, o deja su trabajo, pero hay una persona que deja todo por ustedes. Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario, Aries. El otro punto también, Leo, a lo mejor muchos de ustedes cierran un ciclo con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, me dicen, ¿vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, mi querido Leo, que tomes decisiones buenas. No te compliques la vida, corazón. Todo lo que tú siembres con fe y hagas las cosas bien, tu mundo cambia. Entonces, empieza a dar pasos para que tu mundo cambie, cariño. No sé por qué siento que tu intuición ya te lo está diciendo. Que si tú no haces un cambio en tu vida, lamentablemente, corazón, te quedarás con 50 gatos. Es esto, ¿vale? Besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.